Vamos a pasar ahora a la conferencia inaugural. Buenos Aires, 25 de octubre de 2012, señor presidente de ALAG, ingeniero agrónomo doctor Juan Carlos Salerno, de mi mayor consideración, en nombre de la Red Bio de Argentina, Asociación Civil, le hago llegar nuestras más sinceras felicitaciones por la realización de este Congreso Latinoamericano de Genética. Este evento no solo ofrecerá un óptimo marco para que colegas y amigos confraternicen y se reúnan a discutir sobre sus trabajos y planificar para el futuro, sino que también resaltará la importancia de la integración para propiciar el desarrollo científico-tecnológico regional. Firma esta carta el doctor Alejandro Salvio Escandón, presidente de Red Bio Argentina y de Red Bio Argentina 2013. Con ustedes, la doctora María Inés Oyarzábal, presidenta de la Sociedad Argentina de Genética. Voy a presentar la conferencia de hoy, que es la conferencia Francisco Sáez. Esta conferencia, desde 1976, es la conferencia inaugural de los congresos de la Sociedad Argentina de Genética. En reconocimiento la realizamos al maestro rioplatense que formó una escuela de citogenetistas latinoamericanos. Sus líneas de investigación abarcaron una amplia gama de estudios cromosómicos en relación con la evolución de ortópteros, anfibios, mamíferos, gramíneas y compuestas, problemas de citofotometría y citoquímica, estudios sobre cromosomas sexuales, híbridos y poliploides, etc. Esta conferencia estará hoy a cargo de la doctora Liliana Amelia Picardi. Liliana concurrió a la escuela primaria en Buenos Aires y luego regresó definitivamente a la ciudad, donde cursó la escuela secundaria. Ingresó en la Universidad Nacional del Litoral, recibiéndose de estadístico en 1966. Orgullosa de ser un producto nacional, como se reconoce, realizó todos sus estudios y su carrera docente en instituciones públicas del país. Ni bien recibida, inició su formación en genética cuantitativa y modelos experimentales en roedores en el Instituto de Investigaciones Médicas de Rosario, bajo la dirección del doctor Sol Rabasa. Obtuvo el título de doctor de la Universidad Nacional de Rosario con su tesis sobre crecimiento en líneas endocriadas de ratones, con la dirección del ingeniero agrónomo Ewald Fabret. Inició su carrera docente en la Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y posteriormente ingresó a la carrera de investigador científico de la misma universidad. Ha publicado más de 80 trabajos en revistas científicas nacionales y extranjeras, capítulos de libros, realizado más de 270 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, ha sido y es directora de proyectos de tesis doctorales y de maestría de becarios, miembros de jurados, ha integrado comisiones en sociedades científicas, fue presidente de la Sociedad Argentina de Genética y de la Sociedad de Biología de Rosario. En la Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Agrarias, inició líneas de investigación en las que formó grupos de investigadores en ovinos, tomate y girasol. En ovinos, en 1986, con el propósito de aportar genotipos para la producción de carne con bajo contenido de grasa, inició el desarrollo de un nuevo genotipo mediante un programa de mejoramiento de la raza ideal. Comenzó utilizando retrocursas hacia la raza Texel, reconocida por reducir la proporción de grasa en la res, y luego seleccionó por fertilidad de las madres y eficiencia de conversión de alimento. Este nuevo genotipo fue registrado como magrario, el cordero magro de Agrarias, en 1999. Desde hace 20 años trabajan con la incorporación de genotipos silvestres y mutantes de tomate, analizando su efecto sobre caracteres que confieren calidad al fruto. Han obtenido 18 nuevos genotipos con la incorporación de genes de la especie silvestre Solanum pimpinellifolium mediante selección antagónica divergente para peso y vida post cosecha de los frutos.
en Girasol, llevan adelante una línea de investigación para la detección de genotipos resistentes a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Está basada en el desarrollo de protocolos in vitro e in vivo para detectar genotipos según un grado de resistencia, inspeccionando el desarrollo radicular de la planta. Liliana se ha dedicado permanentemente a la enseñanza de posgrado, integrando desde sus inicios la Comisión de la Maestría en Mejoramiento Vegetal. Ha organizado y dirigido la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias. Integra comisiones académicas de distintas carreras de posgrado. Actualmente es investigador superior de la carrera de investigador científico de la Universidad Nacional de Rosario y profesora titular de la Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Agrarias. El tema de su conferencia de hoy es En busca de la interacción genético-ambiental. Bueno, muchas gracias, María Inés. Siempre hay un caballero a mano, María Inés. Bueno, muchas gracias por las palabras, muchas gracias también por la invitación. La conferencia SAES tiene un sabor muy especial para los que nos hemos dedicado toda la vida a la genética, porque se honra a una persona que fue un genetista que sirvió a ambas veras del Río de la Plata y a toda Latinoamérica, y fue, para los que tuvimos la suerte de conocerlo, una persona realmente encantadora. Esto de estar acá en el teatro, que es la joya de la abuela de la ciudad, es medio intimidante, porque, bueno, es mucho más fácil estar en el laboratorio, en el campo con los alumnos o en un salón. Así que, bueno, voy a empezar la conferencia esperando que la intimidación se me pase. El título que buscamos fue bastante complicado porque cuando a uno le dicen que tiene que dar una conferencia, tiene que sacar algún tema que ayude realmente a comprender qué es lo que nos preocupa o qué nos perturba en estos momentos a los que nos dedicamos a la genética. El tema entonces fue buscar qué es lo que pasa realmente con la interacción genético-ambiental del punto de vista de lo que es un genetista cuantitativo. La exposición la vamos a dividir sobre la genética cuantitativa y los dogmas que tiene, sobre la variación del ambiente y su efecto sobre los fenotipos y el regreso de las fuentes y la mayoría de las preguntas que nos estamos llevando a cabo en estos últimos tiempos. Desde que Rosalind Franklin nos brindó la primera imagen de la molécula de la vida, estamos tratando siempre de interpretar por qué esta molécula puede explicar el árbol de la vida. Vamos a tratar de tener un mouse a mano y que funcione. Sí, funciona. Esta imagen es la base de toda la diversidad genética que nos acompaña y que tratamos de interpretar de alguna forma. Así que varios de estos tópicos trataremos de referir siempre al por qué estamos en presencia de esta diversidad y cómo el ambiente ha influido sobre ella. Vamos a ver si el técnico dice por qué puedo correr la transparencia. Bueno, disculpen un minuto, por favor. Son los momentos en que extraño la tiza y el pizarrón.
Muy bien. Te vuelvo a llamar. Bueno, entre las primeras consideraciones es que la evolución siempre es un enigma para todos nosotros y desde la época de Charles Darwin, para los seleccionistas también de la teoría sintética de la evolución y la de las teorías de Gould, que plantean un intercambio también muy importante entre la ruptura de la variancia genética y la aparición de nuevos genotipos por efecto de perturbaciones ambientales, siempre estamos en que esa evolución resultó también de la interacción genético-ambiental. Para los genetistas cuantitativos, nuestro carácter cuantitativo es regido por infinitos loci y suele tener la distribución normal, cuya fórmula es la que tenemos aquí y que está definida por los parámetros mu y sigma. Entre las cosas que estuve viendo es que para todos esta normal es la gaussiana. Sin embargo, el que primero la diseñó fue de Moivre, pero por esas cosas que define Stigler como la eponimia, Gauss tuvo hasta un billete con su imagen y el pobre de Moivre apenas si debe haber tenido alguna estampillita. Los componentes de la variancia que están subyacentes en esta distribución normal siempre dicen que el fenotipo es el resultado del genotipo más el ambiente y cuando aplicamos variancia a esos dos componentes, genotipo y ambiente, surge inmediatamente la covariancia genético-ambiental. Esta covariancia genética está compuesta por genes que son de tipo aditivo, dominantes, epistáticos. Y entonces esta es la regla de oro para nosotros. Siempre estamos muy entusiasmados en poder determinar la heredabilidad del carácter con el cual estamos trabajando en cualquier plan de mejoramiento. Entonces ese es el santo grial. Tenemos que lograr encontrar una heredabilidad basada en genes aditivos. Con ella vamos a tener una respuesta que esperamos que sea significativa y también en algunos casos, cuando nos es difícil identificar un carácter en cuestión, trabajamos con la respuesta correlacionada, donde entra un factor que es sumamente importante y que tomaremos más tarde en el desarrollo de la charla, que es la correlación genética entre caracteres. Cuando la respuesta a la selección existe, cambiamos la media de la población, pero esta mejora genética siempre será evidente solo si el ambiente se mantiene constante. Esto nos está diciendo que cualquier perturbación ambiental cambiará la componente de la covariancia genético-ambiental. El comienzo de la historia en la genética cuantitativa empieza con Sir Ronald Fisher, con su teorema fundamental de la selección natural que esbozó en 1930. Según este teorema, el incremento en la aptitud en un instante dado o en una generación es igual a la variancia genética aditiva en ese instante. Esto provocó ríos de tinta y mucha gente sigue discutiendo si esto es una tautología o no, porque para este teorema nosotros tenemos que todo carácter que está involucrado en la aptitud, tal como puede ser la fertilidad, tiene una variancia aditiva igual 0 y es infructuosa su selección porque está en un plató, ya que la selección natural ha actuado sobre tanto tiempo, siempre seleccionándola para buscar la adaptación, que no tiene más variancia aditiva. Se supone que la mayoría de las poblaciones se encuentran en equilibrio y entonces, en general, no habrá heredabilidad para la aptitud. Según este teorema, los caracteres más correlacionados con la aptitud tendrán una menor heredabilidad que aquellos que estén menos seleccionados. Existen muchos trabajos que discuten esto y que seguimos todavía discutiendo. En el futuro seguirá todavía más aportes. Esta pequeña imagen muestra que también los genetistas cuantitativos somos muy afectos a darle números y hablar de heredabilidades bajas o heredabilidades altas. Entonces, cuando es por debajo de 0,5 es una heredad baja y cuando supera 0,5 alegremente decimos es una alta heredabilidad. En este caso tenemos en un ave que los caracteres que están relacionados con la conformación o con el peso tienen distintos valores de heredabilidad, pero si se fijan aquellos caracteres que están involucrados en la supervivencia y en la madurez sexual, que tienen una relación directa con la aptitud, las heredabilidades siempre están en el campo de los bajos valores y lo mismo pasa con la viabilidad. Cuando seguimos avanzando en la hipótesis de cómo evaluar la heredabilidad, tenemos que hablar forzosamente de los modelos desarrollados por Faulkner y el famoso libro de la Introducción a la Genética Cuantitativa que todos consultamos. En él especialmente encontramos muchos resultados que se basan en una especie muy noble para los genetistas animales, como es el ratón.
realmente interesante trabajar porque tiene una gestación muy corta, una pubertad a los 49 días, con lo cual podemos llegar a obtener 4 generaciones en un año y trabajar sobre largos periodos para poder encontrar resultados muy interesantes que con otras especies no podemos lograr dentro de la genética animal. En este pequeño esbozo que hizo María Inés habló de que yo empecé a trabajar en el Instituto de Investigaciones Médicas. Para los que no lo han conocido, esta imagen es la imagen del director, el doctor Sol Rabasa. Y para los que no lo han conocido, es bueno recordarles que existen en nuestro país investigadores que tienen una originalidad de pensamiento muy particular y una independencia de pensamiento que es lo que vale mantener dentro del área de la investigación. Bajo su dirección, siendo él médico, nosotros pudimos desarrollar distintos modelos de genética animal y de la genética cuantitativa. Y nos pusimos a demostrar que la hipótesis de que las heredabilidades es nula en caracteres involucrados en la aptitud puede ser puesta a prueba y poder ser aprobada o rechazada. Para eso nosotros consideramos que si uno siempre mantiene un carácter en 2 categorías, estéril o fértil, lo manejamos como un carácter de tipo cualitativo. Pero ¿qué pasa si podemos ponerlo en un aspecto cuantitativo tomando distintos componentes que están en ese coeficiente? Y en este caso tenemos un coeficiente de fertilidad en el cual tomamos el número de crías que tiene la madre y también el intervalo entre apariciones, o sea, los días que demora desde que entra el servicio al momento de la aparición. De esta forma convertimos a un carácter en cuantitativo y podemos aplicar los principios de la genética cuantitativa. En estos experimentos logramos demostrar que pueden haber una diferencia significativa en la fertilidad de las hembras del ratón si uno hace una presión selectiva utilizando esta medición y la divergencia es significativa. Esto fue un experimento muy interesante porque hubo un marcador muy interesante de la apertura de variancia genética en esta línea endocriada, que fue el porcentaje de hembras estériles. A medida que baja la fertilidad, dentro de la línea por generación, aumenta el porcentaje de estériles. Eso desaparece cuando se hace la selección positiva y, por supuesto, se mantiene cuando la selección es negativa. Un experimento muy interesante que hicimos, ya que estas son líneas endocriadas y los resultados podían confundirse con depresión por la endocría, es cruzar hembras de esta respuesta positiva con machos de genotipo distinto, de tal forma que se engendraran embriones heterocigotas y tuvieran cierto vigor híbrido. Se hizo con las madres que eran positivas para la fertilidad y las madres que eran negativas y se le dio macho de otro genotipo. Por lo tanto, en las apariciones en la cual los embriones eran heterocigotas, se podía ver realmente la capacidad de fertilidad de las madres. Las diferencias en ambos grupos fueron a favor, por supuesto, de cuando el cruzamiento se hacía con machos de distintos genotipos, pero esta línea que había seleccionada para baja fertilidad seguía manteniendo niveles significativamente distintos de las líneas positivas. Cuando calculábamos la heredabilidad realizada, encontrábamos entre ese periodo que había sido significativa y como después también nombró María Inés, tuve la suerte de tener un director en la tesis doctoral que fue el ingeniero Fabré, también una de las personalidades más interesantes que ha tenido esta sociedad de genética y que también tenía un espíritu suficientemente crítico que nos hacía temblar con sus preguntas, pero que nos hacía pensar. Y él dijo que si usted estaba planteando que este era un problema de recombinación de bloques génicos, ese fenómeno tendría que darse en forma recurrente a lo largo de más generaciones. Y ante lo que él dijo, seguimos todavía trabajando con este esquema de experimental y después en la generación 48 pudimos evaluar en 16 generaciones que otra vez había una heredabilidad significativa porque se había abierto la ruptura de bloques génicos y generaba nueva variabilidad genética. Este experimento demuestra que para ver fenómenos realmente involucrados en la aptitud, uno lo que necesita es tiempo y observación y constancia. Entonces, llegamos a la conclusión que la heredabilidad de la aptitud, de la fertilidad, necesita de largos procesos de selección para permitir la verificación de la ruptura de bloques génicos que permitan apertura de variancia genética. Tenemos también marcadores de estos procesos, que fue la esterilidad, y este proceso se observa en repetición como todo proceso en el cual hay recombinación génica. Quiere decir que pudimos, de alguna forma, contestar las preguntas que nos planteábamos, si era verdad que este carácter, que es la fertilidad, estaba agotada en su variancia aditiva.
Cuando planteamos nuestra ecuación fundamental en la genética cuantitativa, estamos siempre planteando, como dije hace un momento, que la variancia fenotípica depende tanto del genotipo como del ambiente, como de la cooperación genético-ambiental. Cuando uno trabaja con animales de la producción, en genética animal, las cosas se complican mucho más porque esa interacción entre el genotipo y el ambiente es muy grande, pero nosotros tratamos de aplicar en los ovinos los mismos principios que habíamos aplicado en el laboratorio e ideamos en este programa de retrocruces hacia la TECSE el mismo esquema de trabajo que habíamos aplicado para los ratones. La raza ideal, que es nuestra raza fundadora para este nuevo genotipo, tenía un porcentaje de partos dobles del 22%, mientras que las hembras en las cuales incorporábamos los genes extraños de la raza TELSEC tenía solo un 4%. Decidimos clasificar a todas las madres durante su periodo de vida útil en etapa 1 y en etapa 2. O sea, la etapa 1 es la aparición desde el primer día del periodo de aparición hasta el día 20, lo cual indicaba que si paría en este periodo había sido preñado en su primer celo fértil al entrar al servicio. Las hembras que pasaban de esto comprendían la segunda etapa y eran las que no habían logrado tener un celo fértil en los primeros días de entrada al servicio. Este coeficiente de fertilidad convertía también la fertilidad en una variable de tipo cuantitativa y calificábamos como 1 si había parido en la primera etapa o como un medio si era en la segunda etapa. Tomábamos en cuenta también el número de corderos que había tenido en su vida útil la hembra y tomábamos también el intervalo entre pariciones. Esto es una forma de poder cuantificar y seleccionar por ese carácter que se considera que está agotado. En este gráfico se representan con bastones verdes los porcentajes de partos dobles y se observa durante muchos años que aplicando este sistema de selección logramos que todos los partos dobles estuvieran en la primera etapa y desaparecieran del segundo periodo que analizábamos. Cuando vemos, por ejemplo, qué es lo que pasó en este periodo, si esta era nuestra población testigo, sigue manteniéndose de esta forma para los partos dobles. Sin embargo, el incremento es significativo para el nuevo genotipo que estábamos logrando, habiendo hecho la selección a partir de este coeficiente. Por lo tanto, pudimos encontrar también que el intervalo entre apariciones había disminuido drásticamente con un altamente significativo su respuesta y que el 90% de las apariciones se da casi todo en la etapa 1. Si seguimos con esto, podemos seguir a suponer entonces que los genes mayores, no los poligenes que estuvimos viendo hasta ahora, no están sujetos a cambiar la expresión según el ambiente. Quiere decir que uno puede pensar que la dotación del hospedante genera un ambiente también para los genes que se transfieren. En la producción animal existen genes modelos como los de la burula en ovinos, el doble músculo y el alotano que da el síndrome de estrés porcinos en cerdos, que son genes mayores, pero que también sufren variaciones según el contexto en el cual se encuentran. Por ejemplo, esta es la imagen de una hembra que tiene el gen FECB, que se comporta como aditivo para la tasa de ovulación, pero como dominante para la expresión de tamaño de camada. Estos son los animales que tienen esta mutación MH, que tienen después algunos problemas con respecto a esterilidad y dificultades en el parto, y estos son los genes de la grasa Pietren, donde se ha encontrado en muy alta frecuencia el gen alotano, pero que cambia también su expresión cuando va a estar presente en otras razas. En la parte de los animales de investigación básica está el high growth y está el obese, que también se modifican según el contexto genético en el cual el gen es introducido. Nuestros modelos biométricos, en consecuencia, se van complicando en la medida que vamos poniendo distintos factores para determinar que el fenotipo, en definitiva, sigue siendo el genotipo, el ambiente, pero la interacción entre el genotipo y el ambiente. Estamos ahora inmersos en determinar los caracteres cuantitativos que se llaman QTL. Tienen una particularidad, estamos todos teniendo metodologías para poder detectarlos, pero sobre todo estos QTL no cuentan con los supuestos poco realísticos que tenían los poligenes, como que el efecto de los genes y las relaciones de dominancia son similares para todos los losis, o que existe un indefinido gran número de genes que afectan el carácter. El QTL son segmentos de ADN que afectan un carácter y también se basan en el desequilibrio de alelos con un locus marcador.
Estamos ahora inmersos realmente en la era de los marcadores moleculares como herramientas que son indiscutibles para acercarnos a los genes de interés. Es decir, estamos abandonando nuestras ecuaciones y nuestros dogmas en la genética cuantitativa para acercarnos un poco más a lo que es el genoma. Rex Bernardo en el 2008 también plantea que estos QTL están sujetos a una gran interacción con el ambiente. Él estudió 2 especies en distintos cultivos de importancia agronómica y encontró que si en promedio detectan QTLs de 3 a 5 por cada carácter bajo estudio y además el mapeo siempre involucra aproximadamente 3 caracteres, podemos suponer que estamos teniendo alrededor de 10.000 asociaciones por carácter marcador. Eso implica un gran volumen de información y una gran dificultad si todos estos marcadores se encuentran en contextos genéticos en los cuales cada vez son más distintos. Y para nuestro problema de medir las interacciones genéticos ambientales, ahora tenemos un problema con la transgénesis. Recordemos siempre que el individuo transgénico es aquella planta o animal en la cual se le ha introducido un fragmento de ADN exógeno. En 1986 estuvimos altamente sorprendidos cuando los millones de años que había logrado la selección natural para separar a las plantas de los insectos se rompían de un plumazo y teníamos ahora un gene de la luciferasa expresándose en una planta. Siguieron las sorpresas y tenemos también ahora ratones transgénicos en los cuales se puede inyectar un gene que nos interesa en óvulos fertilizados, le ponemos en una madre que es adoptiva y después observamos de qué forma aparece ese transgen afectado o sin afectar. Hubo también, esta es la imagen clásica del ratón al cual se le transformó con una hormona de crecimiento de rata y por supuesto las diferencias son abismales, pero seguimos entonces con nuestro pequeño problema. Esa covariancia genético-ambiental de nuestra ecuación fundamental tiene ahora una interacción de un transgen con la dotación genética del individuo donde ese gen empieza a funcionar. Y entonces seguimos aumentando los problemas de la interacción genético-ambiental. Otro problema que estamos teniendo es el trasplante de embriones de genotipos superiores en un receptor de segunda clase. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos selección tenemos madres y padres superiores y esperamos que la progenie sea lo más similares a aquellos que elegimos como los genotipos superiores. Pero ahora podemos hacer que las madres superovulen, que estas madres de genotipo superior ofrezcan sus óvulos que se fertilizan in vitro con el semen del macho superior y después hacemos el trasplante de embriones, pero a vientres de segunda clase. Estamos entonces aumentando la variación fenotípica y distintos pasos de la interacción genético-ambiental, ya que en el vientre de segunda no se dan las mismas condiciones que en el vientre de la madre nativa. Y al igual que esta simpática vaca que encontré por ahí, lo que es seguro es que el ternero no es de ella y no sabemos lo que puede estar pasando con su expresión fenotípica. Después seguimos teniendo problemas porque ahora están los animales clonados. Desde Gurdon en 1962, que ha sido ahora nominado por el Premio Nobel, en el cual estudiábamos en los libros de textos tradicionales que si se extirpaba una célula del intestino de un renacuajo y se ponía en un óvulo que se había enucleado de su núcleo, podíamos trasplantarlo a un renacuajo y después observar que nacía un genotipo exactamente idéntico al que había sido el donador de la célula somática. De esta forma evitábamos la reproducción cruzada. Los seguidores de Gurdon nos dieron la sorpresa de que aparecía la primera oveja clonada y todos estamos hablando y viendo las fotos de Dolly. El problema con Dolly fue que también fue una célula somática la que logró, a partir de extraer células de la ubre, obtener un individuo exactamente igual a ella, que fue la que recibió el nombre de Dolly. Pero ¿qué está pasando ahora con esta interacción genético-ambiental y sobre todo con la variancia genética, que es uno de los componentes importantes de la clásica ecuación de la genética cuantitativa? Tenemos ahora que esta variancia genética es uno de los componentes, es cero. ¿Por qué? Porque en los animales clonados hemos perdido la capacidad de tener diferentes genotipos y diferentes interacciones entre los loci y nos basamos simplemente en que ahora la ecuación da por resultado que los animales clonados tienen variancia genética cero, tanto en equinos como en cabras, como vimos antes, y en la Argentina tenemos la particularidad de que hay una dinastía de vacas clonadas que empiezan con Pampa y terminan con Pampa Mansa. Entonces nos empezamos a preguntar qué es lo que pasa con la
variancia de estos animales y su interacción con el genotipo ambiente, pero sobre todo empezamos a recordar lo que dijo la doctora Lyon con respecto a la inactivación del cromosoma X. Según lo que postuló la doctora Lyon, uno de los 2 cromosomas X en cada célula somática femenina es genéticamente inactivo, dando origen a lo que es el corpúsculo de Barr. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos clonando hembras? Y acá voy a llamar al jovencito que es tan habilidoso, porque no se mueve. Se asustó y se fue. No, me cambiaron el fenotipo del jovencito. Un poco más grande. Es un poco más grande. Eso es para dar un poquito más de emoción. Me habían dicho que me trajera mi computadora, ¿eh? Me lo habían recomendado. No, no es mía, porque me dijeron que ustedes tenían una que funcionaba perfecto. No sé de quién es. Bueno, hablábamos y hablaron nuestros hombres de la mesa y demás del Congreso de la Lengua y de Fontana Rosa, que se hizo aquí en la ciudad de Rosario hace un tiempo. En ese Congreso de la Lengua, Eduardo Galeano trajo una teoría respecto de estas máquinas que nosotros usamos, las computadoras. Y Eduardo Galeano explica y dice que estos aparatos, a la noche, cuando nosotros nos vamos a dormir, empiezan a vengarse de todo lo que les hacemos durante el día y se encienden solas. Y a veces ocurren estas cosas, ¿no? Yo tengo otra versión, que es la de unos pequeños personajes que andan dentro de los circuitos de estas computadoras, llevando y conectando de un lado para el otro. Quienes somos mucho más viejos que todos estos jóvenes que están en la platea, hablaban hace un tiempo, hace un rato, de las comunicaciones, cuando la señora presidenta hablaba de cómo plantearíamos aquel primer congreso. Las comunicaciones, chicos, en el año 60, en el año 70 en la Argentina, eran con un teléfono negro, con una manijita, a la cual uno le daba manija, levantaba el teléfono y del otro lado una señora con unos aparatos inmensos decía, número señor, y usted le decía el número con el cual quería hablar. La señora tomaba un cable de toda una mesa importante que tenía, conectaba y lo pasaba en la comunicación. ¿Arrancó? Muchas gracias. No, por favor. Se lo agradezco de todo corazón. Volvamos a la tiza y al papel. ¿Estamos? Bueno, entonces la doctora Lyon remarcó lo que pasaba con el corpúsculo de Barr. Y entonces, ¿qué pasa en los mamíferos cuando, por ejemplo, hablamos de las marcas epigenéticas de los cromosomas X que están involucrados en la compensación de dosis? Se requiere el silenciamiento al azar de la transcripción de uno de los 2 cromosomas X durante el desarrollo de estos blastocitos. En la reproducción natural, ambos cromosomas X van a estar activos en el cigoto que es hembra. ¿Qué pasa entonces con la clonación de las hembras? Los embriones clonados reciben un cromosoma X activo y el otro inactivo. Una reprogramación incompleta puede generar marcas epigenéticas anormales en el ganado clonado, afectando así la expresión genética.
Esto está visto en muchos de los trabajos y realmente también ahora hay una gran preocupación en la genética animal si la composición de la carne y de la leche en los clones bovinos realmente se ajusta a las agencias regulatorias. Los trabajos que se han venido realizando desde 2005 no han encontrado diferencias para los 100 parámetros que se analizan en los animales clonados. De cualquier forma, existe una preocupación. Y estamos ahora, en el año 2012, con lo que propone para nuestra molécula de la vida el ENCODE. Según el ENCODE, más del 80% del DNA en el genoma humano tiene algún propósito hablando bioquímicamente. Pero seguimos todavía sin saber qué es lo que pasa con ese material genético que incluimos en nuestra ecuación fundamental. Por ejemplo, sigue estando presente la paradoja C y el enigma C, ya que existe un rompecabezas sin solución en el cual el tamaño del genoma, que ahora se conoce en distintas especies, no correlaciona con la complejidad del organismo. Esta complejidad del genoma está diciendo que para el ser humano hay alrededor de 3.000 millones de bases, que solamente el 1% contiene 21.000 genes, que codifican más de 90.000 proteínas, y tenemos siguiendo un montón de información y de datos que hacen que comprendamos que el genoma es una unidad muy compleja y que no solamente solo lo podemos poner en una ecuación. La historia antes del ENCODE nos decía que eran las cosas mucho más sencillas porque en el 1860 al 1900 el gen era considerado una unidad discreta. En el 10 estábamos con que es un locus, tal como lo define Sturban y Morgan. En 1940 tenemos un gene, un polipéptido. En los 50 aparece el gene de Benzer. En el 60 comienza el dogma central de la biología que elaboró Watson. Y del 70 al 1980 empezamos a hablar de un marco abierto de lectura. En el 1990 a 2000 tenemos entidades genómicas en los bancos de germoplasma y en los bancos de datos, y estamos teniendo así que este gene, que es el elemento que compone la variación genética de la ecuación, tiene distintas definiciones, hasta llegar en una forma metafórica computacional que el gene es una subrutina en un sistema operador. Yo creo que todos han oído hablar de James Crow, sobre todo del libro de Crow y Kimura. El doctor Crow fue el advisor de Kimura para su PhD y además de ser uno de los genetistas de poblaciones más reputados, un hombre muy sabio, en el cual dijo con respecto a la evolución y a los genomas: las preguntas que nos vamos haciendo son siempre las mismas, lo que va cambiando con el conocimiento son las respuestas. Sin embargo, las preguntas sobre la variación genética y las interacciones no deberían cambiar. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los fenómenos que estamos abocados y que se va a tratar mucho en este congreso, como es el imprinting genómico y la epigénesis. El imprinting genómico tiene un ejemplo muy claro que está en todos lados, que es el locus caliphage. Este locus es un locus que está en el cromosoma 18 de los ovinos y que ustedes pueden ver en esta fotografía que todos estos 4 corderos son portadores de ese gene. Sin embargo, lo expresan solamente aquellos que han recibido el gene del lado paterno. Quiere decir que hay una impresión en el carácter según venga en la gameta femenina o en la gameta masculina. Entonces, si el imprinting es una alteración que se da y que se detecta en genes mayores, ese imprinting también estará presente en la herencia poligénica cuando aplicamos los principios de la genética cuantitativa. Dentro de la variancia genética están estos sucesos de imprinting genómico. Y regresamos entonces ahora a una parte de la exposición que al comienzo les dije, que es, vamos a ver qué es lo que nos dicen las fuentes de la gente que hizo la genética que hoy estamos hablando. En 1953, Baddington advirtió en un trabajo sobre los problemas que tenía el excluir el desarrollo de la síntesis evolucionaria moderna. Es decir, el famoso árbol de la vida no incluye los problemas del desarrollo de los individuos. También sobre la adaptación no genética, que es regulada por el entorno y no por el genotipo. Él consideraba que las acumulaciones de pequeñas mutaciones en grupos locales no explican bifurcaciones significativas en grupos taxonómicos, ni que las diferentes tasas de evolución que observamos en el registro paleontológico. Define entonces el epigenotipo para referirse al proceso del desarrollo y a la ciencia que lo va a estudiar como la epigenética.
Él también habló de la canalización genética, que siempre es un problema que no terminamos de comprender, pero que le da la capacidad a un organismo para producir el mismo fenotipo en diversos ambientes. Sus ideas fueron tan fuertes que influyeron sobre Jean Piaget, que es el psicólogo de comportamiento y educador, que decía que todo individuo en su capacidad motriz y en sus emociones está afectado por el ambiente en el cual se desarrolla. Y también influyó sobre Margaret Mead, que hizo sus estudios sobre aborígenes en la isla de Samoa y pudo ver el efecto de la civilización sobre la conducta de individuos que no estaban en contacto con nuestra civilización. Y finalmente encontramos este diagrama de Ernest Haeckel, que fue el que difundió las teorías de Darwin en Alemania, y podemos observar que en la etapa primera de embrión somos todos muy parecidos. A medida que aumenta el desarrollo, llegamos a ser esta imagen que tenemos aquí, totalmente diferente de la que tenemos de un pez. Sin embargo, en sus comienzos somos todos iguales, los genes homeobos que funcionan son casi todos similares, sin embargo vamos acumulando mutaciones o detalles epigenéticos para aumentar nuestro desarrollo y diferenciarnos evolutivamente. Para la genética del comportamiento, o sea, los genetistas del comportamiento, también es un problema definir el genes y definir el efecto del ambiente. En este trabajo del 2002 considera que no son los genes por sí mismos los que determinan la arquitectura celular y la conducta de los individuos. En el periodo del desarrollo hay diferentes genes que están activos durante diferentes periodos y ciclos. La conducta de los organismos en desarrollo cambia, por consiguiente, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Durante estos continuos estadios del desarrollo, la actividad génica, sus productos y el comportamiento del individuo se afectan unos con otros, por lo tanto, están interactuando para definir el fenotipo. Y entonces vamos un poquito más atrás y resucitamos a un biólogo, como es Jean-Baptiste de Monet de Lamarck, que él definió bastante en forma, digamos, poética, lo que pasa en la naturaleza. Dijo que el tiempo y condiciones favorables del ambiente son los dos principales instrumentos por los cuales la naturaleza se apoya y emplea para que existan todas sus producciones. El tiempo no tiene límite, por lo tanto, ella puede hacer uso de ella porque el tiempo está a su disposición. Y entonces, volviendo a nuestra ecuación y a la correlación genética que en un momento habíamos planteado, hablamos de que la correlación genética era el factor determinante de la respuesta correlacionada. Y entonces los genetistas en algún momento hemos sido bastante perspicaces y medimos el mismo carácter pero en dos ambientes distintos. Cuando ese carácter se mide en dos ambientes distintos y la correlación genética es 0, decimos que estamos en presencia de distinta expresión de genes o que los genes son distintos y estamos corroborando, aparte de los principios que estuvimos elaborando en las imágenes anteriores, en que el ambiente es el que permite que se expresen genes diferentes. Y volviendo al lema de nuestro congreso, donde Rosalind Franklin nos ofrece esta imagen de la primera imagen de la molécula de la vida, o como se llama, tenemos que decir que la doctora Franklin fue una de las que sufrió la ley de eponimia de Stigler. Esa ley dice que ningún descubrimiento científico recibe el nombre de quien lo descubrió en primer lugar. Todo aquello de importancia fue dicho antes por alguien que no lo descubrió. Y entonces, volviendo a la gaussiana, que fue demostrada por de Moivre, también tenemos que la regla de oro de Fermi fue desarrollada por Dirac, el número de Avogadro por Loschmidt, el número de Euler por Bernoulli, y el continente en el cual estamos todos nosotros lleva el nombre de Américo Vespucio y no del Colón. Eso es algo típico en la ciencia, pero bueno, ella nos pudo dar esta imagen y nos dio el puntapié inicial para empezar a ver la complejidad del material hereditario y sus implicancias éticas y filosóficas. Así como James Krauss dijo entonces que tenemos preguntas que son siempre las mismas y las respuestas han cambiado, tenemos que preguntarnos hoy en día si no tenemos que también cambiar las preguntas. Y para cambiar las preguntas debemos hacer uso de todo este cúmulo de información que nos da la molécula de la vida y sobre todo de las nuevas interacciones que se plantean por los avances en cómo se comportan los genomas ante las condiciones ambientales.
Debemos entonces empezar a recorrer un camino que es el largo camino de la integración. Este camino va a estar, por supuesto, hecho por todos los jóvenes genetistas que tenemos la suerte, que están en nuestras sociedades científicas, y de ellos depende de que tengan una mente abierta, originalidad de pensamiento, independencia de pensamiento, para poder llegar a integrar toda la maravillosa cosas que la genética, de la cual estamos apasionando, nos está dando todos los días. Por lo tanto, el camino para los jóvenes investigadores está dado y las sociedades científicas son las que le dan el ambiente. Muchas gracias. ¿Me puedo bajar? ¿Me puedo bajar? Mira que te toque de algo. ¿Me vas a dar? Bueno, muchas gracias, Liliana.